que debe de ser el anhelo de todo hijo de Dios. ¿Cuántos anhelamos estar en su casa? Esto es lo que anhelamos, estar en su presencia, porque solo en su presencia hay plenitud. Dígalo fuerte, el que tiene a su lado, en su presencia. Dile que tienes a tu amigo a la par, dile que tienes atrás. En su presencia hay plenitud de gozo. Alábale fuerte al Señor. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Cuando todos tienen, me dicen amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumples con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque Padre, creemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Y creemos que tu palabra nos habla, Dios, agudiza nuestros oídos para escuchar tu voz, porque las ovejas oyen la voz de su pastor, y tú eres el buen pastor. Gracias, Señor, porque nos amas y por eso nos hablas. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Cuántos estamos felices en este día? Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe una de sus últimas palabras, hablando a Timoteo acerca del encargo, sabiendo que pronto el tiempo de su sacrificio o el tiempo de su muerte ya estaba cerca. Aquí podemos ver que otra vez vemos el ejemplo que dejó Jesús, solo que esta vez dicha por el apóstol Pablo. Recuerde que Jesús, antes de ascender a los cielos, ¿qué le dijo a sus discípulos? Antes de desaparecer de su vista y subir a los cielos, dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora Pablo le exhorta a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: te insto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el cual juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos, el cual vendrá por segunda vez, el cual llevará a su iglesia. ¿Qué le dice? Que prediques la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido salvos para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? Yo quiero que tú entiendas que tú y yo, que estamos aquí sentados en este día, fuimos salvos no
por obras que nosotros hubiésemos hecho. Porque la Escritura dice que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, sino dice por su misericordia. Por la misericordia de Dios tú y yo estamos aquí sentados. Ahora el Señor nos dice a nosotros: dad de gracia lo que de gracia ¿qué? Recibiste. ¿Qué recibimos de gracia? Su palabra. ¿Cuántos glorifican a Dios cuando alguien le llevó la palabra de Dios a usted? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por las personas que llevan la palabra del Señor a los rincones del mundo? Es el deber de todos nosotros, pero no todos lo hacemos. Porque muchos de nosotros tenemos miedo, muchos de nosotros nos amedrentamos, muchos de nosotros aún tenemos vergüenza. Pero Pablo desde los comienzos, desde que recibió a Jesús, lo primero que hizo fue inmediatamente predicar a Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando se levantó, recibió la vista, inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Y por eso que la gente se admiraba, la gente, los romanos se sorprendían y decían: ¿no será que ayer estaba persiguiendo a los que predicaban aquel nombre? ¿Cómo ahora lo hace? ¿Y cómo ahora predica? ¿Cómo ahora insta? ¿Cómo ahora insta que busquen a Dios? Que reciban a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Pablo había entendido el propósito de su salvación. Usted tiene un propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creemos así? ¿Cuántos creen que todos nosotros tenemos un propósito en la tierra? Su propósito en la tierra no es ser un doctor, no es ser un abogado, no es ser un enfermero, no es ser un estilista, no es ser un hombre de dinero, un hombre de negocios. Está bien, es bueno eso en la vida: ser respetado, ser amado, ser querido, poder ayudar a otros. Pero el principal propósito que tiene un hijo de Dios es esto: predicar la palabra de Dios. ¿Cuál fue la misión del Hijo de Dios? Siendo Dios mismo, que dice la Biblia, que se hizo hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y que como hombre vivió ¿cuántos años? 33 años, pero su misión era predicar la palabra de Dios. Jesús predicaba en todo tiempo, en todo momento. Y la Biblia nos narra las historias más hermosas que hasta hoy retumban nuestros oídos al leer la palabra del Señor. Vemos cómo habló con misericordia a la mujer samaritana. Vemos cómo sanó a los 10 leprosos. Vemos cómo dio vista al ciego cuando levantó a la niña y le dio vida una vez más. Cuando levantó a Lázaro de entre los muertos. Cuando resucitó. Cuando sanó al hombre que descendió del techo. Cuando sanó al paralítico. Y muchas historias más. Cuando alimentó a los 5,000. Cuando bendijo a los niños. Todas aquellas palabras de Jesús siguen retumbando en nuestros corazones y siguen siendo un eco por la eternidad y por las edades. Podrán pasar las edades, pero su palabra permanece para siempre. La Escritura dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es el evangelio de Dios, porque Dios siempre ha querido evangelizar el mundo. Desde que el pecado salió a luz por un hombre, y por ese pecado vino la muerte a todos nosotros, por cuanto todos hemos pecado. Asimismo el evangelio de Dios nació para dar vida a nosotros por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Pero necesario que tú y yo llevemos este mensaje. ¿Cómo irán, dice la palabra de Dios, si no hay quien les predique? ¿Cómo puede ver el mundo la luz si tú no alumbras? Levante la mano los que son luz en este mundo. Si tú eres luz, ¿qué tienes que hacer? Alumbrar a este mundo. Porque el mundo que está bajo un sistema de tinieblas, donde todo lo que vemos, donde todo lo que se oye es maldad, guerra, rumores de guerra. La ciencia avanza, pero no para bien, sino para mal. Para el bien se retrasa, seguimos retrasados, pero para el mal cada día avanza. Para hacer maldad avanza. Entonces, como hijo de Dios, nos corresponde a nosotros llevar el evangelio, la cual nadie puede detener, porque creemos que el evangelio es un río que fluye y nadie lo puede detener. Amén. El río de su palabra. Entonces, Pablo, sabiendo que su partida está cerca, porque recordemos que el apóstol Pablo era un hombre de predicación, era un hombre de evangelización, era un hombre que dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Eso quiere decir que el apóstol Pablo era un hombre que predicaba en tiempo y fuera de tiempo. Entonces se encarga esto a Timoteo, su hijo fiel. Levanten la mano los hijos fieles al Señor. Decláralo. Si tú no lo eres, decláralo en este día. Yo soy un hijo fiel del Señor.
Entonces dice Pablo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no sea. No puedes esperar que un amigo te salude para predicar el evangelio. Predícale al que tienes a la tienda, predícale a tu amiga, predícale a la costurera, predícale a la enfermera, a tu médico de cabecera, predícale a tu tía, a tu madre. La Biblia dice que debemos llevar el evangelio ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, los confines de la tierra. No podemos callarnos de predicar el evangelio de Dios. El apóstol Pablo era un hombre de predicación y un hombre de fe. Por eso la palabra de Dios y las escrituras y todo lo que Pablo escribió, inspirado por Dios, hasta el día de hoy retumba en nuestros corazones y nos llenan de valor. Muchos de nosotros quizás hemos sido amedrentados, hemos sido atacados por el maligno para no predicar la palabra de Dios. Pero usted tiene que esforzarse. Es necesario que los que estamos en el reino tenemos que esforzarnos. Esfuerzo significa hacer algo de más fuerza. Cuando usted dice yo tengo fuerza, pero se esfuerza, significa que usted está haciendo más fuerza de lo común. Y esto no estoy hablando de gente fornida, de gente que va al gimnasio, de gente poderosa. No, hablo de la gente en quien el Espíritu de Dios está. Levanten la mano los que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Y cuando el Espíritu de Dios está en usted, hay una llama ardiente viva que no puede ser apagada. Y cuando tenemos la llama viva ardiente en nuestra vida, predicamos la palabra del Señor. Corrige, reprende. Para eso es el Evangelio de Dios. Lastimosamente hoy los medios de comunicación son utilizados para atacar a los cristianos, a los hijos de Dios. Entre nosotros mismos los cristianos nos atacamos. Entre nosotros los cristianos, en vez de ayudarnos, animarnos, en vez de restaurarnos, tratamos de hundirnos. ¿Con el fin de qué? Hoy en las redes sociales lo que más importa es un like. Lo que más importa es tener más vistas. Pero no tiene contenido sus videos. Contenido que sane, que edifique. ¿Qué hace el pueblo de Dios escuchando peleas? ¿Qué hace el pueblo de Dios escuchando juzgar a los demás? Pero qué edificante es ver cuando alguien lleva la palabra de Dios y muchos son sanados. Tenemos que sentirnos gozosos. Si en el cielo los ángeles se regocijan cuando un hombre predica la palabra de Dios y se arrepiente un solo hombre, dice la Biblia que el cielo se llena de fiesta. Y tiene que ser el mismo sentir de nosotros, el mismo sentir que está en Cristo. Levante su mano los que saben el sentir de Cristo. Todos sabemos que el sentir de Cristo es que el hombre sea salvo y venga al conocimiento de su verdad. Ese debe ser tu gozo. No importa qué iglesia, no importa en qué parte del mundo, pero siempre debe de ser nuestro gozo eso, no el atacarnos unos a otros. Amén. El atacarnos unos a otros trae como consecuencia muerte y desastre. El reino de Dios no puede estar dividido, tiene que estar unido. Por eso yo te invito a ti en este día, tú que estás aquí y los que escuchan, tienen que entender que para esto fuimos llamados, para restaurar. Fuimos llamados para edificar. Si uno de nosotros por algún motivo cae o desmaya o resbala, nuestra misión como pueblo de Dios, como iglesia, es restaurarlos. No hundirlos, no atacarlos, porque esa es la misión de un hijo de Dios. Tienes que entender que el plan de Jesús, ¿cuál fue? El Señor dice que cuando una mujer samaritana, Él va a beber agua, dice que la mujer samaritana estaba ahí. Y dice que aquella mujer, ¿cuántos maridos tenía? 5. Y el que tenía tampoco era su marido. Y vemos una mujer, se podría decir, multifacética. Era una mujer que tenía muchos maridos, que a la vista de la sociedad es de vergüenza. Es de ser mal visto, de ser mal recibida por la sociedad. ¿Verdad? Como que no te juntes con ella. Pero cuando el Señor llega, en vez de acusarla, ¿qué le dijo? Yo quiero darte agua viva. El agua viva que te sane, el agua viva que te restaure, el agua viva que te fortalezca, que te saque de ese lodo donde estás. Cuando esa mujer escuchó, en vez de recibir acusación, escuchó misericordia, aquella mujer pudo conocer el amor de Dios verdadero. Porque nosotros levantemos nuestra mano los que hemos recibido misericordia de Dios.
Todos nosotros hemos recibido misericordia de Dios. Si misericordia recibiste, misericordia tienes que dar. No puedes tú hundir, no puedes atacar. Da misericordia para que puedas recibir gracia y misericordia de Dios. Mientras que el Señor Jesús, mientras los fariseos se encargaban de acusar, de matar, de apedrear, recuerden que los fariseos eran hombres que sabían la ley, pero no la obedecían. Obedecían bajo su conveniencia y no amaban a Dios. Y ellos eran los primeros que tiraban la piedra, que apedreaban a los pecadores. Pero en vez del Señor Jesús apedrear a los pecadores, ¿qué hizo? Les dio vida, les dio amor, les dio paz, les dio vista, les dio sanidad, les quitó la lepra. Entonces, nuestro Dios es un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que fortalece, un Dios que anima. Y esa misión debe de tener usted como hijo de Dios. Nuestra misión aquí en la tierra como hijo de Dios no es solamente alabar su nombre, es predicar la palabra de Dios, instar en tiempo y fuera de tiempo, usando la palabra de Dios, las sanas doctrinas, para animar al que está desanimado. Hay mucha gente del redil que se desanima, que quiere apartarse, que no puede más, pero nuestra misión como hijo de Dios es: levántate, que tú puedes, levántate, que el Señor está contigo, levántate. Y como el Señor dijo, levántate y vete, no peques más. Esa debe de ser nuestra misión. ¿Estamos aquí la juventud? Porque llegará el tiempo, versículo 3, en que no va a tolerar o no va a suceder la sana doctrina. Hoy en estos tiempos es increíble ver cómo se ha aumentado, se ha caotizado el mensaje de la palabra de Dios. Vemos cómo las personas que un tiempo conociendo la verdad se apartan y hacen pública los disparates que dicen. Hay mucha gente que estaba en el evangelio, pero como dice la escritura, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahora vemos cómo gente se aparta de Dios, siguiendo ¿qué? Modernismo. Ahora hay mucha gente que usted va y va a ver en las calles, que conociendo la verdad ahora están hablando mentira. Y eso están enseñando a las demás personas. ¿Qué clase de evangelio están enseñando? Un evangelio de modernismo, donde las mujeres y los hombres pueden tatuarse, donde pueden usar zarcillos, donde pueden usar aretes, donde las mujeres está bien hacer una y otra cosa y no decirles nada, porque Dios es amor. Claro que Dios es amor. Es más, es lo que estamos hablando, que Dios, la misión de Dios es restaurar, pero también tenemos que establecer y predicar que Dios quiere un pueblo limpio, un pueblo apartado de la maldad, como dice la palabra de Dios, que no toque lo inmundo. Y que la juventud tiene que mantenerse pura delante de Dios. Una juventud, para poder ser usada por Dios, necesita ¿qué? Mantenerse pura. La juventud, para ser usada por Dios, ¿cuántos quieren ser usados por el Señor? Tenemos, como dice la escritura, tener corazones limpios, manos limpias, que no ha jurado con engaño, para recibir bendición de Dios, para poder llevar, porque para poder llevar la palabra de Dios necesitamos recibir la bendición de Dios, recibir ese toque del Señor para poder predicar con autoridad. Cuando tú estás limpio, puedes predicar la palabra de Dios con autoridad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Va a suceder en estos tiempos y lo que estamos viendo, donde te enseñan a no congregarte, donde te dicen: cuando tengas tiempo puedes buscar a Dios, que Dios te entiende. Ahora tenemos un Dios que entiende las cosas. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, dice la palabra de Dios, de hoy y por los siglos. La ciencia avanza, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Él nos anhela, como dice la escritura, celosamente. Y muchos dejarán de escuchar, ¿qué cosa? Versículo 4, la verdad, y se volverán a los mitos. Mucha gente que en vez de escuchar la verdad, de escudriñar la palabra de Dios, leen muchos libros. Y la palabra de Dios dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay mucha gente que se dedica a leer libros, y muchos libros que no son de Dios nos confunden. Y mucha gente termina haciéndole más caso al libro de tal profeta, al libro de tal hombre, que a la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso es importante, cada vez que tú leas la Biblia, poder orar al Señor y decirle: Señor, abre mi entendimiento y mis ojos para poder oír y para poder ver tu palabra. Aquí están todas las respuestas, no necesitamos otros libros.
Es muy hermoso leer libros, pero que tu fe no se desvíe y que esta sea la base de ella, la palabra del Señor. No puede ser tu base el libro de tal persona. Debe de ser la palabra de Dios nuestra base, que es la roca eterna. Entonces no podemos desviar nuestra mirada de Dios. Tú por el contrario dices, sé prudente. Levanten la mano los que van a portarse prudentemente. En todas las circunstancias, no dicen una, en todas. Sé prudente es una persona sabia. En medio de estos tiempos, compórtate como sabio. Soporta los sufrimientos. Aquí en esta parte quiero hacer énfasis ahora. Muchos creemos que los hijos de Dios venir a los caminos de Dios es que el sufrimiento se acaba. Es más, yo quiero decir que a veces cuando venimos a Dios vienen más sufrimientos. Porque tu familia te va a odiar. Tu familia no te va a querer, incluso tus propios padres, por seguir a Cristo. Pero cuando suceden esas cosas, tú tienes que fortalecerte más a Dios, porque el Señor ha dicho, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. No necesariamente tenemos que vivir nosotros, ser amados por nuestros padres para sentirnos bien. Muchos de nosotros experimentaremos el desprecio de un padre o de una madre. Experimentaremos el desprecio de un hermano, de una hermana, de un tío o de parientes o de tu esposo o de tu esposa por seguir a Cristo, pero tu amor y tu pasión debe de ser Jesús y la palabra de Dios. No puede ser tu familia. Es bueno amar a la familia, es bueno amar a tu esposo, a tu esposa, es bueno amar a tus hijos, pero eso no te puede desenfocar de Dios. Tu enfoque debe de ser la palabra de Dios y ese debe de ser tu temor. Levante las manos los que la palabra de Dios es su temor. No puede la palabra de Dios salir de tu boca ni de tu corazón. Dice la palabra de Dios, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí es donde debe estar la palabra de Dios. Cada vez que hagas algo, la palabra de Dios te hace acuerdo lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Cada vez que vayas a hablar, la palabra de Dios está cerca de ti para pronunciar lo que es bueno y lo que es malo, porque somos fuentes de agua viva. No podemos ser fuentes de agua salada y de agua dulce. Tenemos que ser fuente de agua viva, donde el fluir de nuestra fuente sea Cristo Jesús y no nosotros. Porque la Escritura dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Dice la palabra de Dios, dedícate a la evangelización. A la evangelización. El encargo más grande que nos dejó Dios es evangelizar. ¿Cuántos se alegran en eso? Levante la mano el equipo de evangelización. Usted es un afortunado. Usted es un millonario. Qué bueno es tener equipo de evangelización en la iglesia, pero la evangelización debe de ser de todos. No exclusivamente del equipo de evangelización. Tú debes de hablar del evangelio de Dios donde quiera que vayas. Deben de saber que Jesucristo vive. Amén. Deben de la gente saber que tenemos un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que hace milagros, un Dios que restaura, un Dios que cambia, un Dios que da vida, un Dios también de juicio, pero también de amor y misericordia. Y nosotros somos los indicados. Cuán bellos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. No dice cuán bellos son los pies de los que se arreglan, de los pedicures. Dice cuán bellos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Los pies de los discípulos de Jesús, imagínense. Ahora las hermanas están al cuidado de sus pies, ¿verdad? Decía mi hermana Mayrita ayer mientras daba testimonio que ella amaba sus pies. Y es verdad, la hermana Mayrita tiene los pies bonitos. Pero los pies que ama el Señor no son esos pies, los que se quitan las uñas, los que se cuidan. Los pies de los que ama el Señor son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Por eso siéntete amado y dichoso que el Señor te ama. Entonces, mientras tenga vida, dedícate a esto, a evangelizar. Porque el tiempo está cercano. Ya para Pablo estaba cerca su día de partir a la presencia de Dios. Y él dijo, he terminado la carrera. ¿Cuántos pueden decir eso al final de su vida? Mientras mucha gente al final quizás dice, Señor, dame vida para poderte servir, lamentándose que vivió 60, 50, 30, 20 años, que les dio vida al Señor y oportunidad y no sirvieron a Dios
y ahora que tienen vida, no la dedican para servir al Señor, sino dedican para hacer su vida. Es muy bueno que usted trabaje, es muy bueno que usted dedique su vida a su familia, pero es importante no desviar nuestra vida del propósito de nosotros en Dios. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Tú y yo somos hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, nuestro propósito aquí en la tierra que entendemos, porque antes nosotros no entendíamos. Quizás muchos de ustedes decían, ¿para qué nací? ¿Para qué viví? ¿Por qué mis padres me trajeron a la luz? Pero ahora que estamos en Cristo, creemos que tenemos propósito. Y nuestro propósito es llevar la palabra de Dios, servirle a Él y amarle para siempre. Amén, iglesia. Ese debe de ser el propósito de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Decimos de poder, en gloria. Este es el poder, el evangelio de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y de gloria en gloria porque el Señor confirmará su evangelio con prodigios, milagros y maravillas. Es todo. Y es hermoso tener una juventud que predica la palabra de Dios. Mientras la juventud aquí en nuestro país, Ecuador, se pierde, creo también que hay juventud que ama a Dios. Levante su mano esa juventud que ama a Dios. Usted es la sal de este mundo. Que su sal no pierda sabor. Porque si su sal pierde sabor, se acabó el partido. Que su sal dé sazón a este mundo insípido. Que usted sea un jardín de Dios, donde el floricultor, que es Dios, pueda regar su jardín y usted dé hermosura a su palacio. Recuerde que hay una corona de vida para usted, lo dijo Pablo, por lo cual me espera la corona de la vida que me dará el ¿quién? El Dios, el juez justo, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Hay un premio, levante la mano a los que quieren recibir el premio de Dios. Pero el premio de Dios no es para cualquiera, el premio de Dios es para los que corren hasta el fin. No para los que corren 20 años. Si usted cree que por 10 años o 20 sirvió el evangelio, ¿de qué manera sirvió a Dios? Es para los que sirven con gozo, para los que sirven con amor. Si usted dedica su vida al servicio de Dios, entonces usted, mi querido hermano o mi querido hermana que nos está viendo, usted podrá disfrutar del premio de Dios. Por eso usted tiene que sentirse regocijado en Dios. ¿Regocijado en qué? En que usted fue llamado por Dios y escogido. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cuántos escogidos de Dios hay aquí en este día? Yo quiero que usted se ponga de pie. Recuerde que su compromiso no es con el pastor, no es con el hombre. Es con quien le hizo el llamado, que es Dios. Sus labios no pueden cerrarse de llevar el evangelio de Dios. Su boca no puede cerrarse en llevar la palabra de Dios. Sus labios tienen que abrirse para llevar este evangelio de Dios donde quiera que vaya. Y donde quiera que esté usted, el evangelio de Dios tiene que ser su carta de presentación como hijo de Dios. Levante sus manos al Señor. Y si usted alguna vez se ha avergonzado del evangelio, dígale al Señor: perdóname, Señor. Perdóname por haber cerrado mis labios. Perdóname porque no prediqué la palabra de Dios a mi tío, a mi tía, a mis hermanos. Porque perdí mi tiempo en cosas vanas de este mundo, en vanidades de este mundo, Dios. Cuando, Padre, mi llamado como hijo de Dios es a predicar tu palabra y servirte. Acuérdate que tienes que servirle a Dios con gozo. No puedes servirle a Dios a medias. Tienes que dedicarte a servir a Dios con gozo. Dígale: Señor, aquí te presento mi corazón tal como es, Señor. Tómame, levántame, unge mis labios, Señor. Quita todo temor, quita todo miedo, Dios. Hoy me levanto en ti, Señor, porque yo soy un escogido tuyo para llevar tu evangelio. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Que tu palabra siempre esté en mi mente y en mi corazón, y que siempre abra mis labios para predicar tu palabra. Iglesia amada, levante sus manos al Señor y dígale: te necesito, mi corazón te necesita.
Te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor, hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor. Amigo que me escuchas, si hoy estás en tu hogar y tienes problemas, hay esperanza de Dios para ti. Y mientras hay vida, hay esperanza. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración. Es sencilla, pero es de poder. Hazlo con fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy me acerco delante de ti, Señor. Perdóname todos mis pecados. Perdóname porque mi corazón y mi carne han pecado contra ti. En pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, Dios, mi fin es condenación. Pero hoy vengo humillado y rendido, escuchando tu palabra, Señor. Y hoy vengo a ti para pedirte perdón. Perdóname. Limpia mis pecados con la sangre que vertiste en el Calvario. Y hoy te recibo y te acepto, Señor, como mi único y mi suficiente Salvador. Gracias, Señor. Y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Amén. Toda la gloria es para ti, Señor. Creemos que estás aquí, oh Dios, bendiciendo a tu pueblo. Toda la gloria y la alabanza es para ti, Señor.